¿Y si Dios existe, pero ya no puede soportarnos? No porque seamos malvados, no porque nos haya condenado, sino porque simplemente nos olvidamos de Él. ¿Y si Dios no está molesto contigo ni con nadie? ¿Y si no está ausente, sino cansado de hablarle a un mundo que ya no escucha? Un mundo que corre, que grita, que exige, pero que no se detiene a mirar hacia adentro. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces le pediste algo a Dios, pero ni tú mismo te diste lo que necesitabas? ¿Cuántas veces oraste, pero sin intención real de cambiar? ¿Cuántas veces dijiste creer mientras actuabas como si estuvieras completamente solo? Tal vez el silencio de Dios no es castigo. Tal vez es nuestro propio eco, repitiendo nuestras promesas vacías, nuestras excusas disfrazadas de fe. Este no es un video religioso. No te voy a hablar de doctrinas, dogmas ni reglas. Es una reflexión cruda, honesta y profunda, sobre lo que somos y sobre lo que podríamos volver a ser si tan solo recordáramos lo que hemos perdido. Si sientes que algo te falta, que hay un ruido constante dentro de ti, o un vacío que no se llena con nada, entonces este video es para ti. Porque si te quedas hasta el final, no vas a encontrar una verdad absoluta, pero sí una pregunta que tal vez nadie te ha hecho antes. ¿Y si no es Dios quien se alejó, sino tú? ¿Y si esa pregunta te incomoda? Es porque va directo al lugar donde todavía hay algo vivo, algo que vale la pena despertar. El mundo que olvidó a Dios. Imagina esto, un mundo donde la guerra es rutina, donde el odio es tendencia mundial, donde la verdad se vende y la mentira se consume. Vivimos conectados, pero más solos que nunca. Vivimos informados, pero menos sabios. Vivimos rodeados de todo, pero vacíos por dentro. ¿Y Dios? Ese concepto que alguna vez fue faro, ahora es motivo de burla o indiferencia, no porque Él haya cambiado, sino porque nosotros dejamos de mirar hacia adentro. ¿Y si ese silencio que sientes en tus peores días no es abandono? ¿Y si es un espejo del ruido que tú mismo has creado dentro de ti? ¿Y si ese vacío que llevas es la ausencia de ti mismo? ¿Y si lo que llamamos lejanía de Dios es solo cercanía al ego? La desconexión personal. Hoy nos cuesta estar solos, nos cuesta el silencio, nos cuesta mirarnos al espejo, sin huir. Nos asusta pensar sin distracciones, por eso buscamos ruido, redes, pantallas, notificaciones, pero cuando todo se apaga, el alma grita. Tu amigo era uno de tantos. Nunca creyó mucho en Dios, pero en el fondo quería sentir que había algo más, no algo mágico, algo real, algo que lo sostuviera cuando todo caía. Pero mientras más crecía, más se alejaba. No porque dejara de creer, sino porque se sintió indigno de ser escuchado. Decía, si Dios existiera, seguro no querría saber de mí. Y así vivió, con miedo a fallar, con vergüenza de ser quien era, con la ansiedad de quien busca respuestas, pero no se atreve a hacer las preguntas. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que ni tú mismo te soportas? Entonces, ¿cómo esperar que Dios sí lo haga? El Dios que inventamos. Durante siglos hemos proyectado en Dios nuestras propias sombras. Lo imaginamos castigador, porque nosotros castigamos. Lo vemos lejano, porque nos alejamos de lo esencial. Le damos forma, pero nos negamos a darle sentido. Creamos religiones, pero olvidamos el amor. Memorizamos escrituras, pero no vivimos una sola línea. Nos arrodillamos, pero seguimos con el corazón endurecido.
Y tal vez eso es lo que más duele a lo divino, no el error humano, sino la hipocresía con la que justificamos ese error. ¿Y si Dios no está enojado, sino triste? Triste por ver cómo usamos su nombre para dividir, triste por ver cómo preferimos la apariencia a la autenticidad, triste por ver cómo transformamos el mensaje de amor en un arma de juicio. Tal vez el problema no es que Dios no exista. El problema es que lo hemos convertido en una idea, en lugar de un acto. Porque al final, no importa cuántas veces digas Dios, si no puedes mirar a los ojos de otro ser humano y verlo como tu igual, entonces no has entendido nada. Y ese es el verdadero exilio. Filosofía estoica y existencial. Epicteto decía, no te afecta lo que ocurre, sino lo que piensas sobre lo que ocurre. Tal vez no es Dios quien se alejó. Tal vez somos nosotros quienes nos desconectamos de nuestra esencia. La espiritualidad no empieza en el cielo, empieza en ti, en cómo te hablas, en cómo vives, en cómo tratas a los demás cuando nadie te ve. Dios, o el sentido de la vida, no desaparece porque dudes de él. Desaparece cuando dejas de actuar con conciencia, cuando eliges el orgullo sobre la humildad, el ego sobre la compasión, la apariencia sobre la verdad, y cuando repites errores sin reflexión, y hieres sin reparar, y haces daño llamándolo libertad. ¿Y si el juicio final ya está ocurriendo? ¿Y si no es Dios quien te evalúa, sino tú mismo, cada noche, cuando no puedes dormir en paz? La reconexión. Tu amigo cambió cuando dejó de buscar respuestas afuera y comenzó a sanar adentro. No fue una revelación mágica. No hubo una voz del cielo. No apareció un ángel. Lo que sí apareció fue el silencio. Un silencio incómodo, casi doloroso, que le obligó a mirar hacia adentro, por primera vez en años. Al principio no le gustó lo que vio. Culpa, resentimiento, heridas que nunca cerraron. Pero en lugar de huir, esta vez se quedó. Y algo cambió. No encontró a Dios en un templo. Lo encontró en su propio llanto, la noche que se quebró por dentro y ya no tuvo fuerzas para fingir. Lo encontró en el abrazo de su madre enferma, cuando ella, sin saberlo, le susurró, «Te amo», aunque no lo digas. Lo encontró al perdonar a su padre, quien nunca le pidió perdón, y en ese acto sintió libertad. No fue una conversión, fue una transformación. Entendió que no necesitaba saber si Dios estaba ahí. Lo que necesitaba era dejar de esconderse de sí mismo. Desde entonces dejó de preguntarse, ¿dónde está Dios? Y empezó a preguntarse, ¿dónde estoy yo cuando más lo necesito? Porque entendió algo poderoso. El alma no se reconecta con rezos vacíos, sino con actos sinceros, con decisiones valientes, con la disposición de ver tu oscuridad y aún así seguir adelante. Cada vez que eliges la empatía, aunque nadie lo sepa, cada vez que perdonas, aunque duela, cada vez que eliges el bien, aunque estés cansado, frustrado o herido, estás regresando a casa. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que siempre fue la presencia de Dios, no un lugar, no una voz, sino ese momento en el que, por fin, vuelves a ti. Porque lo divino no vive en las alturas, vive en la conciencia de quien decide ser luz, incluso cuando todo alrededor es oscuridad. La responsabilidad del amor. Dios no necesita que lo amemos con miedo, sino que aprendamos a amar como Él,
sin condiciones, sin etiquetas, sin posesión. No es un Dios que exige perfección, es un Dios que habita en la intención. Nos hemos obsesionado con tener razón y hemos olvidado cómo tener compasión. Hablamos del cielo, pero ignoramos al que sufre a nuestro lado. Decimos, Dios es amor, pero seguimos eligiendo el odio, la división, el egoísmo. La verdadera fe no se demuestra en la iglesia, ni en el templo, ni en el rezo. Se demuestra en la paciencia, en la humildad, en la forma en la que escuchas a quien piensa distinto. Tu amigo lo entendió el día que ayudó a un desconocido sin esperar nada. Ese pequeño gesto lo hizo sentir más cerca de Dios que años de rezos vacíos, y entendió que Dios no está arriba, está en lo que eliges cada día. Perdonas o condenas, incluyes o rechazas, sanas o herís, porque cada acción, aunque parezca mínima, puede ser un eco de lo divino o una negación de ello. Dios no se manifiesta en grandes milagros, sino en la forma en que eliges responder cuando nadie te ve. Y amar, de verdad, es una responsabilidad, no hacia Dios, sino hacia ti mismo, porque si no eres capaz de amar, ¿cómo esperas reconocer a un Dios que es solo eso? No importa si crees o no crees, no importa si lo llamas Dios, universo, energía o simplemente conciencia. Lo que importa es cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti. ¿Y si Dios no nos soportara? Tal vez sea porque dejamos de soportarnos entre nosotros. Demasiada violencia, demasiado juicio, demasiada prisa y poca escucha. Pero todavía hay tiempo, tiempo para volver, no a una religión, no a una creencia, sino a ti. Porque si hay un lugar donde Dios sigue esperando, es dentro de cada uno. Y la verdadera pregunta no es, ¿nos soporta Dios?, sino, ¿te estás soportando tú cuando nadie te ve? Y si esto te hizo reflexionar, no lo dejes aquí. Este canal existe para despertar lo que el mundo quiere que olvides: tu conciencia, tu alma, tu poder de cambiar. Aquí vas a encontrar más historias, más preguntas incómodas, más verdades que a veces duelen, pero que te hacen crecer. Suscríbete ahora si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a despertar. No te pierdas lo que viene, porque cada video es un paso más hacia ti. Mente en evolución, donde no solo pensamos, evolucionamos. Déjame tus comentarios y comparte con quien lo necesite.